Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos, como reiteramos en Primera de Pedro capítulo 3. Continuamos con esta preciosa epístola que hasta el día de hoy nos ha tenido ocupados y hemos estado meditando en un tema muy sensible, en un tema que pienso que tiene una pertinencia y un valor fundamental para la iglesia de hoy y para la sociedad contemporánea. Este concepto de la imagen, las diversas interpretaciones del género, los roles que debe ejercer el hombre en términos y la mujer en términos de factores sociales, la interpretación de la feminidad, la interpretación de la masculinidad, son conceptos que hoy están en profunda crisis. ¿Y quién puede negar que la sociedad contemporánea es una sociedad de profunda desorientación? No con quizás con escasa razón, Francis Schaeffer nos anunciaba que estamos ante la era de la sociedad postcristiana, estamos ante la realidad de un mundo que hoy marcha de espalda, ya no desde las perspectivas, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, en la Europa del siglo XIX, en la Europa del siglo XVIII y mucho más aún en la iglesia posterior, la Europa, por supuesto, de Constantino, su edicto de Milán, después del siglo IV de nuestra era. Por supuesto que las grandes instituciones sociales de Occidente marcharon al ritmo de gran parte de los valores de nuestra espiritualidad. Y sin nosotros querer hacer un suspiro por el mundo medieval, porque ya vimos que fue un periodo bastante oscuro en muchísimos aspectos de la ciencia, de la cultura, y cómo de alguna forma el dogma divorciado de la revelación bíblica puede convertirse en un factor también de deterioro, de quebranto del desarrollo social, cultural y político de los pueblos. No podemos negar que sin duda alguna Occidente marchó al ritmo y sin duda alguna el mayor esplendor de la cultura en Occidente se debe a la forma en la que los valores de la espiritualidad cristiana se integraron a la perspectiva social, política, económica, cultural en líneas generales del mundo y la sociedad en Occidente. Nadie puede negar que nuestros valores democráticos están inspirados en nuestra visión de la Biblia. Nadie puede negar que nuestra visión de los derechos humanos están inspirados en la inalienable, irreductible e inobjetable santidad de la persona humana, ya que el hombre es interpretado como imagen y semejanza del Creador. De alguna forma es poco menos que un sacrilegio el homicidio, porque cuando usted comete el homicidio, está dándole muerte a alguien que lleva impresa la imagen de Dios. Así que esta concepción del hombre como una realidad, incluso en la iglesia interpretándose como templo y morada del Espíritu Santo, pues le confirió al hombre un estatus de dignidad irreductible. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y de alguna forma nuestros grandes logros de convivencia civil, de civilidad, que hoy nos permiten articular una convivencia de saludable paz y de relativa quietud, se la debemos a estos gloriosos valores. Pero hoy estamos en una cultura que está en abierta rebelión y, como lo diría Antonio Gramsci, estamos ante un proyecto de subversión cultural. Estamos ante un proyecto en donde gran parte de estos bosquejos tienen que ser subvertidos para una nueva interpretación geopolítica, para una nueva proyección de las realidades sociales. Así que para poder promover transformaciones políticas vamos a tener que subvertir el orden del pensamiento. Y en ese contexto se encuentra la cultura posmoderna. En un mundo que está tratando de divorciarse cada vez más de los grandes valores de la espiritualidad y aferrándose, por supuesto, al mundo, al imperio de lo efímero, aquello que decía Mario Vargas Llosa, a la civilización del espectáculo. Hoy estamos ante una civilización bastante relajada, despreocupada por los valores fundamentales. Tuve una conversación y unos encuentros con algunos amigos en donde yo podía ver y contrastar. Tenía mucho tiempo que no conversaba y no compartía con gente que no compartía mi fe. En términos de relación social, ¿no? Siempre uno interactúa con alguna gente en distintos ámbitos, ¿no? Tanto en el supermercado como en el día a día de la cotidianidad, uno saluda, interactúa,
pero sentarme a compartir, a tomarme un café, a compartir con algunos amigos y compañeros de trabajo, y pude ver la enorme diferencia en términos de perspectiva de vida que hoy tienen los profesionales universitarios con referencia a nuestra perspectiva integral de la fe y de la vida. Estamos ante un mundo en donde los grandes metarrelatos están en crisis. Y con esto quiero decir de que las grandes perspectivas integrales de la vida, particularmente se afirma que por lo menos son solo tres, estas tres perspectivas. La perspectiva integral fundamental, por supuesto, la confiere la espiritualidad cristiana, porque tenemos una cosmovisión que integra todos los aspectos de la vida del hombre. ¿Quién puede negar que nuestra visión bíblica de la vida no existe un vericueto de la experiencia humana que no esté siendo interpretada, que no esté siendo orientada y preceptivamente de forma normativa establecida en nuestras vidas? Pues vemos que la Biblia tiene una perspectiva integral de la historia del hombre, de la ciencia, de toda la experiencia humana. Bueno, esta misma ambición la tuvo el marxismo, y el marxismo también se presentó como una perspectiva totalizante, como una cosmovisión integradora de la realidad. Y habrán algunos autores que afirman de que el liberalismo y la perspectiva liberal naturalista o el progresismo también tiene esta misma ambición. Pues curiosamente, para teóricos como Gianni Vattimo, para teóricos como, en este caso, el mismo Derrida y toda la generación intelectual del Mayo francés, dirían de que estas tres perspectivas están en crisis en el día de hoy. Hay una crisis de creencia en la espiritualidad de Occidente. El muro de Berlín terminó por fracasar ese proyecto totalizante del socialismo, o por lo menos del materialismo histórico, tal como el dogma socialista de Marx lo había anunciado, y el liberalismo pues entró en una decadencia, producto, entre otras cosas, de las tesis neoliberales y de la insurgencia y resistencia social a este modelo económico de libertades civiles y de comercio. Pues hoy nos encontramos en esa crisis, pero sin duda alguna la Iglesia, en medio de esta sociedad que tiene que ser reinstitucionalizada, pues tenemos un enorme desafío, mis queridos hermanos, y el desafío que ustedes y yo tenemos es equivalente al que tuvieron que brindar los primeros apologistas de los 3 primeros siglos para presentar defensa ante un mundo que demanda razón de por qué nosotros abrazamos esta esperanza. Quizás la reinstitucionalización que el mundo espera, está esperando por su participación en cada lugar donde usted se encuentra, para presentar una defensa y una perspectiva integral de por qué después de todo el cristianismo es la mejor alternativa que el mundo puede afrontar. De alguna manera, creo que este es el desafío que algunos de nosotros nos hemos esquivado, incluso por nuestra propia interpretación de la fe. Todavía hay muchos aspectos en donde la fe es interpretada como un elemento estrictamente litúrgico, que no está en abierto diálogo con el mundo en su interacción misionera, y muchos se han olvidado de que realmente sí tenemos que presentar defensa, como luego Pedro nos lo dirá en este mismo capítulo 3 de Primera de Pedro. Pero vamos a ver, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la familia ha sido uno de los factores más agredidos dentro de la cultura contemporánea. Y ya yo les decía en la prédica anterior, la semana pasada, Karl Popper, este libro es fundamental. Estoy seguro que el hermano Helio, la hermana Leti, Yarixa y muchos otros más acá, César, tendrán inquietud por leer este libro, La sociedad abierta y sus enemigos. Este es un libro que el mismo doctor Mario Vargas Llosa, que había abrazado con entusiasmo el castrocomunismo, ¿no?, y gran parte de las perspectivas maoístas incluso, después dice que él sufrió una conversión casi de apostasía después de leer este libro, ¿no? La sociedad abierta y sus enemigos, un libro absolutamente odiado por algunos sectores políticos, otros lo glorifican, pero usted debe acercarse a cualquier literatura desde una perspectiva crítica, no como si fuera un dogma.
Pero es interesante ver este libro en donde Karl Popper denuncia, por ejemplo, de que el primer modelo totalitario que conoció la historia en Occidente nos lo brindó Platón en su libro La República. Y curiosamente, el esplendor del pensamiento griego en Sócrates, Platón y Aristóteles no tuvo una profunda entusiasmo por la democracia. De hecho, ustedes pueden ver que tanto en Platón como en Aristóteles había una apuesta por la aristocracia, más bien, antes de apostar por las democracias, que era absolutamente una perversión del gobierno de los mejores, decían ellos, y Platón apostaba por un gobierno de los filósofos. Después de todo él era filósofo, de filósofos sacerdotes que de alguna manera pudieran ejercer labores preceptivas y magisteriales a la comunidad política. Y Aristóteles luego, como preceptor de Alejandro Magno, terminó consolidando pues una perspectiva de la política mucho más aristocrática y muy bien fundamentada en su visión del Estado. Pero este pensamiento de esplendor filosófico no tuvo mucho entusiasmo por la democracia. Y Platón fue uno de ellos. Decía, chico, a los muchachos los tiene que criar el Estado. Hay que quitárselo a los padres para que los padres no sean quienes críen a los muchachos, porque nosotros no podemos permitirnos como nación y no nos podemos permitir como Estado de que exista un conflicto de lealtades en el corazón del niño. El niño tiene que tener lealtad es por su nación y por su Estado y no por su familia. Porque ese núcleo familiar, ya también aborrecido por la mayor parte de estas perspectivas totalitarias y de estas visiones comunales, en donde la perspectiva del todo aniquila la dignidad del individuo. Esta ha sido una de las grandes paradojas de la historia, la reafirmación del todo frente al individuo o la afirmación del individuo frente a la totalidad. Parece que el hombre no ha logrado la integridad, la integración de una perspectiva política que reivindique a ambos sectores, y solamente en la perspectiva cristiana hay una respuesta en Cristo Jesús, que curiosamente esa es la respuesta escatológica de la Iglesia. Ese rey que le brindará coherencia a la experiencia geopolítica tiene su expresión en Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Y por eso lo llamamos el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Esto que a ellos les suena una fantasía, ¿no? De que sucederá. Pues el mismo Jesús que habló y cumplió, murió y resucitó, y que nadie puede negar su resurrección, afirmó diciendo que volvería ahora con vara de hierro a juzgar a las naciones. Así que sí tenemos una perspectiva de respuesta frente a la crisis del mundo de hoy. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora, miren esto. Es interesante observar que de alguna manera Engels luego también resiente de la familia y la ve como el fundamento del origen de la propiedad privada. La gente trata de proteger la familia porque en la familia la noción de privacidad, incluso mi mujer, mi marido, son conceptos que privatizan la experiencia incluso sexual. Bueno, en estas versiones, Feuerbach y un conjunto de autores incluso hablaban de una comunidad de parejas en donde las personas ni siquiera tuvieran conocimiento de quién era el muchacho, para que no existieran arraigos afectivos con la familia, sino con el Estado. Imagínense hasta qué punto, ¿no? Satanás ha sido creativo para ofertar algunas alternativas políticas. Y lo cierto es que este planteamiento de destrucción de la principal institución o la primera institución que Dios formó en el Edén ha sido un planteamiento y un bosquejo que desesperadamente Satanás persigue destruir. Quizás lo que usted más ama, que es su familia, es lo más odiado por Satanás. Y él lo tiene como un objetivo militar. Y yo nunca olvidaré las palabras de mi querido, amado pastor, que a mí me conmueve todavía recordarlo. Hago mi mejor esfuerzo cada vez que hablo de él por no recordarlo con lágrimas. Y él una vez me dijo algo que hasta el día de hoy, y yo se los reitero a ustedes, Satanás es muy buen diablo. Él no es mal diablo. Si hay algo que él tiene es persistencia. Y mientras usted duerme, él sigue trabajando.
Gracias sean dadas a nuestro Dios, que hasta nuestro sueño es velado por nuestro Rey de Reyes, por nuestro Mediador y por nuestro Salvador, porque hay uno que trabaja más y que se esfuerza más por la consecución de las gloriosas promesas que indubitablemente tendrán lugar en su vida. Porque a pesar de la resistencia de Satanás, el Rey soberano de la historia no es Él. El Rey soberano de la historia es el único y sabio Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, nos decía el apóstol Pablo. Así que no puedo ignorar que mi matrimonio es un objetivo militar de Satanás, porque debilitando el matrimonio de una pareja cristiana, imagínense la pregunta que tendría alguna gente diciendo, bueno, ¿y dónde está la habilidad del evangelio para transformar vidas si este matrimonio no se pudo componer? ¿Dónde está el perdón que ellos predican? ¿Dónde están los nuevos comienzos de los que ellos hablan? ¿Dónde está la posibilidad de la transformación personal de los que ellos hablan y que ellos tanto afirman? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué las cosas viejas no pueden pasar? ¿Por qué estos elementos siguen fracturados en la imposibilidad de metabolizar una transformación de vida? Y está la pregunta, ¿y eso que son evangélicos, como nos dicen en la calle, ¿no? ¿Y eso que son evangélicos? Y mira cómo están. Y por supuesto que es un trofeo para Satanás un matrimonio cristiano en el infierno. Eso es un trofeo, lo debe tener montado, ¿no? El trofeo. Claro, hay divorcios saludables. Y yo con esto no estoy condenando a aquellos que no tuvieron otra opción que el divorcio. Hay personas, y usted puede estar en paz con todos los hombres, mientras te sea posible, estar en paz con todos los hombres, decía el apóstol Pablo. Hay momentos en donde no es posible. Y hay que reconocer que hay divorcios también saludables, porque hay personas tóxicas a las que lamentablemente no le entran balas en términos de arrepentimiento, en términos de reconsideración, sino una soberbia indoblegable que imposibilita la convivencia ya no de entre la pareja, la convivencia de Cristo en medio de ellos dos. Porque donde Cristo no puede convivir por razón de uno de los dos o de los dos, pues tristemente la Escritura dice, en vano trabajan los que la edifican. Pero la familia ha sido un objeto. ¿Y cómo debilitar la familia? Pues debilitando gran parte de las perspectivas intersubjetivas que nosotros podemos forjar como hombres y como mujeres. Hoy, para mi opinión, estamos en una crisis de identidad antropológica. Serio. Bueno, sería pretencioso decir en mi opinión. En realidad esto lo sostienen la mayor parte de los intelectuales del mundo occidental, desde Claude Lévi-Strauss hasta cualquier comentarista de la historia del pensamiento contemporáneo. Estamos en una crisis de identidad. Estamos en la crisis de la muerte del hombre, la han llamado incluso. Estamos ante la muerte del hombre. El hombre ya no tiene naturaleza. El hombre es una construcción de algunas estructuras de poder y el hombre no es interpretado como un ser ontológicamente constituido, sino que el hombre en este caso es la interpretación de un conjunto de roles que desde algunos aparatos ideológicos se nos impone para la interpretación de nuestra identidad. Tú eres hombre en la medida en que tú traduzcas esta narrativa y esta narrativa está vinculada a algunas estructuras de poder. Estamos ante la muerte de lo que significa la masculinidad y la feminidad. Y decía Simone de Beauvoir, por ejemplo, en su libro El segundo sexo, la mujer no existe, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Imagínense esto. Esta concepción revolucionaria, y fue el libro más vendido en la Argentina en el año 2019 y 2020, en plena pandemia, este mamotreto de 800 páginas casi. En algunas editoriales se vendió como pan caliente porque está de moda el feminismo. El feminismo postestructuralista, el feminismo post-mayo francés. Monique Wittig, la mujer no existe, y luego Judith Butler diría de que el sexo siempre fue género, es decir, el género femenino es una construcción social.
No se nace con una constitución femenina, es la sociedad quien le confiere una identidad femenina a la mujer. Claro, lo está diciendo una lesbiana. Ella es lesbiana por formación. Y luego Beatriz Preciado, la teórica en la Universidad La Sorbona de París, en su manifiesto contrasexual, llegando a crujir los dientes en ese libro que yo le invito, un librito chiquitico que vale la pena leer como iglesia, en la profunda crisis cultural de hoy. Ella dice que la familia heteropatriarcal tiene que desaparecer y que la mejor manera de resistencia subversiva es el lesbianismo. Ella tiene terapias hormonales de testosterona para modificar su orientación y su fisionomía. Ella considera que incluso los órganos genitales no tienen una función biológica objetiva, sino que la función genitalista fue conferida por la cultura y no por la naturaleza. ¿Qué les parece? Ella dice de que si la cultura hubiera sido otra, quizás los brazos o las piernas fueran el objeto sexual del hombre y de la mujer. Un disparate descomunal, infernal, que hasta da vergüenza repetir en un púlpito lo que en el mundo se está debatiendo en la academia. En la academia, no estamos hablando de un bar, no estamos hablando de una taguarita por allí donde están unos borrachitos debatiendo cosas morbosas. No, ella propone que el espacio, incluso está hablando de que se debe crear políticamente una revolución contrasexual donde el recto sería pues el espacio neutro entre hombres y mujeres. Un disparate que Satanás sacó de debajo del infierno. Debe haber otro hueco. Por ahí lo debió haber sacado. Está como un pastor que me dijo, eso es muy profundo, pastor. Sí, tan profundo que lo sacaron del infierno. Lo sacaron del infierno. Pero miren hasta dónde llega el afán de Satanás por destruir la imagen de la mujer, la imagen de Dios en la mujer y en el hombre. No, tú no eres lo que Dios dijo que tú eres. Tú eres una construcción social. Y con esto parece que Satanás les está dando una licencia de emancipación para hacer lo que mejor le parezca. Haga usted lo que mejor le parezca. Bueno, y la Judith Butler dice, el sexo siempre fue género, la mujer no nace siendo mujer, la mujer se construye, y la mejor manera de construir una mujer es a través del lesbianismo. Esa es su propuesta. De alguna forma, hoy nos encontramos ante teóricos, ante gente que pretende, con estas bombas de tiempo demográficas, subvertir todo el orden político de nuestras naciones. Estamos ante un proyecto formidable en términos de poder, porque esta es la misma gente que sacó a Donald Trump del poder. La misma gente que se esconde detrás de estas agendas y que quizás usted nunca les verá el rostro. Gente que controlan los grandes portentos económicos, militares, y aún las naciones son de ellos. Realidades metacapitalistas, y frente a este fenómeno geopolítico llamado globalismo, no entendemos otra cosa que la transferencia de soberanía nacional a agendas supranacionales como la ONU, Fondo Monetario Internacional, organizaciones y realidades metacapitalistas como la organización de George Soros, que nada más y nada menos involucró 4.500 millones de dólares en la promoción de las campañas de ideología de género en nuestro continente. Para decirle a usted que usted no nació mujer, sino que usted se construye en ese proceso. Y los profesores que hoy quieren adelantar una actividad crítica ganamos o ganan $11 cuando mucho, y si la cosa sigue así van a quedar ganando mucho menos. Para 2001, un profesor titular podía ganar cerca de $2.500. Y eso explica por qué nuestros profesores estaban tan bien preparados, podían viajar y hacer cursos de posgrado, doctorados, postdoctorados, no les preocupaban los servicios públicos, tenían viviendas propias, tenían carros dignos, y eso permitía todo el tiempo consagrado para la actividad más importante de una nación, que es la educación. Eso lo explica.
Pero hoy no tenemos una universidad que pueda reflexionar de forma crítica estas realidades. Porque ¿qué va a andar usted pensando en esto si tiene que buscar una arepa y tiene que buscar cómo pagar fiado un queso que se lo van a pagar a usted para que usted lo pague en 3 meses? ¿Se da cuenta? Estamos ante un enorme desafío. Y Pedro viene a decirnos, esta voz profética, viene a recordarle al hombre y a la mujer sus roles. Y el Señor, es interesante ver el tiempo que utilizó Pedro en hablar de la mujer en esta epístola, contrasta con la perspectiva de Pablo a los Efesios. Pablo escribió a los Efesios y el énfasis paulino fue hablarle a los hombres. El énfasis petrino es hablarle a las mujeres. 2 contextos, 2 realidades, pero podemos ver la providencial mano de nuestro Dios brindando simetría a un tema tan sensible. Bueno, ya Pablo les habló a las responsabilidades de los roles masculinos. Ahora creo que Pedro está haciendo un énfasis y está invirtiendo más pluma, está invirtiendo más tinta en tratar de explicar algunos vericuetos de la naturaleza femenina. Y miren lo que nos dice acá. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos y amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Y vimos, y yo les voy a invitar a que volvamos ahora al capítulo 16 de Ezequiel, para retomar allí un concepto bien interesante, porque aquí nos están hablando de cuál es el origen de la decadencia de la feminidad. Y creo que esta metáfora con la que el Señor ilustró la decadencia moral de Israel puede hablarnos muchísimo de la decadencia, de las perspectivas y de los roles de género que hoy tenemos. Vamos a ver, porque si usted me acompaña al capítulo 16, verso 49, usted le van a hablar de cuál fue el motivo de la decadencia de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál fue la decadencia de Sodoma? ¿Cuál fue la decadencia de esa cultura que tiene tantos paralelismos con la cultura de hoy? Miren cuáles fueron las razones. Capítulo 16, verso 49. He aquí, esta fue tu maldad, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, increíble, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Puede usted ver el contexto sociológico de esta cultura? Una cultura en donde se entroniza la soberbia. Y la soberbia, hermanos, es un pecado peligroso y muy serio. Agustín de Hipona lo llamaba la madre de todos los pecados. Quizás el peor pecado que uno puede interpretar es la idea de la soberbia, porque el soberbio tiene la autopercepción de que él es superior al resto de la gente, de que debe haber una razón endógena para que él tenga un elemento de mayor estimación que el resto del género humano, tiene la autopercepción de autonomía y de autosustento, de que no tiene por qué depender de Dios porque después de todo él es autosuficiente y él tiene en sí mismo la razón propia de su existencia. Naguará. No puede ser más enajenante esta perspectiva del mismo hombre cuando el hombre se interpreta como algo superior. Spurgeon decía que la soberbia es un tema serio porque convierte ángeles en demonios. Y hay que ver lo que puede hacer su sentido de autosuficiencia. Puede ver usted cómo nuestro sentido de competencia permanente
por mayor esplendor, puede ser un destello de esta soberbia infernal que de alguna manera sigue batallando en nuestros miembros, ¿no? Sigue batallando como deseo de autosatisfacción, como deseo de afirmación personal. En este caso es la idea de que Dios no me es necesario y mucho menos las personas que están a mi lado, porque después de todo ellos deberían ser vasallos míos. Estas personas no tienen el valor de compartir este espacio y respirar el mismo lugar conmigo. Esta visión ya llevada al ámbito político fue lo que llevó a Hitler a decir de que la cultura arria era la superior y que solamente los rubios de ojos azules podían ser la cultura más espléndida y más, en verdad ellos deberían gobernar el planeta porque son la raza aria y la raza de mayor esplendor a la que todo el resto de los mestizos mediocres genéticamente deberían rendirle culto. Imagínense. Y se practicaron ejercicios eugenésicos de manipulación genética para construir niños con todo este genotipo y toda esta carga genotípica y fenotípica, ¿verdad? Arria, donde la visión del rubio caucásico era la única que de alguna forma podía proyectarse como la imagen de la superioridad étnica. El superhombre es alemán. Y por lo tanto, los más fuertes son los que deben prevalecer y los débiles deben morir, y diría Friedrich Nietzsche, y hay que ayudar a matar a los débiles. Esta es la perspectiva infernal que Satanás, después de todo, le ha ofertado al mundo a través de la historia. Y que muchos, mis queridos hermanos, por desnutrición espiritual, siguen abrazando sin darse cuenta. Cuando usted piensa que usted es más que alguien porque tiene 4 chavitos más en el banco que el resto de la gente, usted es soberbio. Cuando usted se cree más que otra persona porque estudió más, usted es soberbio. Y ese es el riesgo de la educación, la soberbia. Si usted cree que usted es más que otra persona porque es más bonita, o porque es más bonito, o porque tiene cierto color de piel, o porque tiene ciertas características físicas, usted es soberbio. Y tenga cuidado, ese esplendor puede ser tu peor enemigo. Ahora, la soberbia acompañada de saciedad de pan, otras versiones traducen glotonería. La lujuriosa desenfreno en los placeres, el desenfreno desmedido en los placeres es peligroso para la formación del carácter. Curiosamente, los caracteres y los hombres más sólidos siempre se forjan en el contexto de una vida austera. Y curiosamente, mis queridos hermanos, no encuentro una mejor escuela, pero sigue siendo la aflicción y el hombre aguijoneado por el dolor el mejor instrumento para ponernos en auténtica perspectiva espiritual. Curiosamente, cuando usted sufre, es cuando mejor está espiritualmente, porque usted depende más de Dios, porque usted está anclado a la convicción de que es débil y que usted no puede hacer nada al margen de su asistencia. Nada nos recuerda más nuestra fragilidad que el momento cuando estamos sufriendo y parece que nos despabila y enmienda nuestra perspectiva de la vida. Nos hace reconsiderar, chico, yo no soy tan fuerte como pensaba. Y cuando usted lee las Escrituras y cuando la misma realidad providencial de su Dios viene a corregirle, usted se da cuenta de la enorme, de la formidable debilidad que a usted le rodea. Somos débiles, somos frágiles. Ayer leía que uno de los grandes problemas de la gente, incluso muy inteligente, es que se deprime muy fácilmente. Se siente con un sentido de insatisfacción. Es que la gente inteligente tiene que darse cuenta de que la vida y los afanes que hoy afronta el mundo no llevan a ningún lugar. ¿Saben que de vez en cuando yo me doy algunas licencias para recreativas, ¿no? Y ahorita vi una serie sobre unos gángsters ingleses
que es una realidad histórica de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que hay deformaciones, porque algunos críticos históricos dicen que los Peaky Blinders en realidad estuvieron en el finales del siglo XIX, principios del XX. Pero esta narrativa de los Peaky Blinders como una organización delictiva, criminal, que tuvo vinculaciones incluso con Churchill, y que Churchill luego reconoce las habilidades del mismo Thomas Shelby como instrumento para la consecución de realidades de poder, nos permite ver el panorama de la Europa después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra terrible. También estuvo acompañada de una terrible pandemia con la gripe española, la influenza española, que también acabó con más gente que la misma guerra. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que ahí yo puedo ver esta gente riquísima, delincuentes que lo tenían todo y lo tenían todo, eran dueños del mundo, lograron comprar el medio país, pero eran gente que no podía dormir, gente que no podía cerrar los ojos, personas que eran asesinados caminando en la calle. No había paz, no hay reposo para esos corazones. Y uno puede ver que hoy gente quiere ganar el mundo al costo de su alma. ¿Vale tanto ese bienestar, chico, como para vender mi alma? Y algunos diálogos de estos gángsters, donde ellos dicen y uno de ellos le reprocha: tú que mataste a cuantas personas, mataste sin pensar a cuántos padres mataste y explotaste trenes, hiciste lo que hiciste, y ahora tú me vienes a juzgar a mí de que yo quería matar a tu hijo. Y tú quieres venirme a reprochar a mí porque tú y yo somos dos monstruos. ¿O es que no te has dado cuenta la perversidad del negocio en el que tú y yo estamos presos? No podemos salir de este negocio y tú y yo nos vamos a ir para el infierno, y eso lo decidimos nosotros. Pero no me vengas tú con moralizantes reflexiones a reprocharme que yo no pensé en tu hijo cuando tú no has pensado en los hijos de ninguna de las personas que tú mataste. Y el otro malandro, ¿saben qué le dice? Bien dicho. Bien dicho. Ese diálogo es nuclear. Es más, lo voy a tomar en un abstract. Lo vamos a tomar para hablar de estos temas. Interesante ese diálogo entre un mafioso judío y un mafioso inglés de origen gitano. Bueno, pero lo que quiero retomar acá es que la soberbia, la saciedad de pan y todo ese esplendor económico, miren, nunca la historia nos ha brindado una sociedad más cómoda que la nuestra. Usted se puede quejar que no tiene luz. Chico, la mayor parte de la historia de la humanidad vivió sin luz. Pasaron, por lo menos Maracaibo fue la primera ciudad del continente en tener el servicio de luz eléctrica. Miren qué tremendo esto de Maracaibo. Y llegamos a tener el mejor servicio eléctrico del sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia. En Maracaibo no se compraban protectores de reguladores de voltaje. Eso no existía. Era una luz casi perfecta. Jorge González, que es ingeniero electricista, me recordaba y me decía: ve, el servicio era tan bueno que yo me tenía que ir de la ciudad para conseguir trabajo, porque mi trabajo es resolver problemas. Aquí no había problema alguno. Y uno, muchacho, prendía un camastrón de aire que jalaba más corriente, muchacho. Prendía uno el aire y ¡pum! Usted prende ahorita un aire de eso y se va la luz en la cuadra. Prende usted un mamotreto de 36.000 BTU, que eran unos bichos con unos compresores así, me dirige Israel, eternos, muchachos, que parecían unos bichos de gasoil. Prendían eso y la luz estable. Somos una sociedad que pasó de vivir en una comodidad. Mire, usted se puede quejar todo lo que usted, de que no tiene esto, no tiene aquello. Usted tiene más. El más pobre de nosotros tiene más de lo que tuvieron algunos reyes en el mundo antiguo. Solamente con el antibiótico que usted puede comprar, yo me imagino, hubiera cambiado Alejandro Magno cualquier cosa por la botiquería que usted hoy dispone. Y hoy
curiosamente, esa comodidad está engendrando nuevamente una sociedad perversa. Y veamos cuáles fueron las otras consecuencias. Ya hemos visto, te corrompiste, y aquí nos dice por qué. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No tienes elementos productivos en los que involucrarte, ¿vale? ¿Qué contraste con la mujer de Proverbios 31? Perdón. En Proverbios 31 tenemos una mujer comprometida todo el día en actividades de trabajo. Aquí hay abundancia de ociosidad. Y otra cosa es que no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, porque curiosamente cuando mucho se tiene, como decía Alí, y perdónenme que les diga, que el que llena la barriga se olvida del que no come. Después que se llena la barriga, como decía un filósofo de la Cruz Verde, me río del hambre cuando como. Y aquí vamos a ver las implicaciones éticas de este contexto sociológico. Pero confiaste en tu hermosura, dice el verso 15 de Ezequiel. Y ya vimos que esta mujer, el Señor le dice a Pedro que no se atavien con peinados ostentosos, que no se pongan cosas espléndidas, oro. Pero curiosamente, mis queridos hermanos, aquí en Ezequiel Dios le está diciendo a Israel, yo te atavié como una reina. Y de hecho es interesante ver que gran parte de los materiales que sirvieron para el atavio de esta mujer fueron materiales con los que se construyó también el tabernáculo. ¿Qué les parece? Los mismos elementos que sirvieron para la configuración del tabernáculo con todo su esplendor, Dios también estaba ataviando a su esposa con los elementos, la piel de tejón, con lino y con aspectos que solamente eran propios, consagrados a actividades de culto, pues te voy a ataviar con todo el esplendor de ese tabernáculo también. Fíjense, no con todo el esplendor, pero con parte de él. Parte de los elementos que lo integraban. Y le puso hasta una corona, porque lo que le está diciendo es que te estoy tratando y vistiendo como una reina. Una mujer puede cultivar legítimamente esa dimensión estética. Lo que no puede hacer es ella su residencia espiritual. Lo que no puede hacer, porque el problema del esplendor es la soberbia. El problema es que cuando se ven, miren cómo dice la Escritura, verso 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Usted puede creer que la virtud estética pueda luego transformarse en corrupción? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué la virtud se puede? Porque con razón decía Spurgeon que el momento de mayor peligro para un ministerio es cuando somos exitosos. Cuando las cosas marchan bien, es el momento más peligroso en términos espirituales de un hombre. Por lo mismo que le sucedió a Satanás. Acompáñenme un momentito a Ezequiel 28 y nos van a dar otra respuesta de por qué Satanás corrompió también su realidad como vida, su realidad espiritual. ¿Por qué se convirtió de ser un querubín fuerte y protector en un demonio, en Satanás mismo? Miren cuál fue la razón. Capítulo 28, verso 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor. Aquí estamos ante lo que Edwin Hartill llama una profecía de doble referencia. Se está hablando del príncipe de Tiro, pero por las características y descripciones que nos hablan acá, están empleando la referencia histórica del príncipe de Tiro para hacer mención de Satanás. Así que miren las características. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berito, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Y aquí viene la anatomía patológica de su quebranto. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué les parece? ¿Será que la belleza es peligrosa? ¿Será que la sabiduría es peligrosa? Pues yo creo que el problema no es la virtud que Dios mismo, porque sin duda alguna la belleza la creó Dios. ¿Y quién puede negar que hay mayor belleza en el Señor que en nadie? Él es el objeto incluso de la belleza. El problema es la expresión hebrea. Tú no puedes hacer de la belleza y de tu esplendor estético, querida hermana, no puede ser la habitación espiritual de tu vida. La expresión hebrea que allí se emplea es confiaste, te afirmaste, te edificaste en ella. El problema es que tú vengas a decir, chico, es mi belleza, no la de Dios, la que debe ser alabada. Soy yo y no Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esta visión totalitaria? ¿Por qué Dios quiere que le rindan culto en lugar de rendírmelo a mí? Y empieza el hombre en su enajenada perspectiva. Fíjense cómo la soberbia está emparentada a un fenómeno de distanciamiento en la comunión del hombre con Dios. Siempre que usted esté con un corazón ensoberbecido, es uno de los mejores síntomas, enaltecido, en el que usted está ostentando algún tipo de virtud y usted se considera más que el resto de la gente. Ese es un síntoma inequívoco de que usted está desnutrido espiritualmente, de que usted se ha distanciado de su comunión con Dios, de que algo cambió en tu vida, de que algo no está bien, de que no estás oliendo al perfume que viene de la presencia del Espíritu. Te estás echando un perfume diferente, estás usando otras fuentes y te estás nutriendo de otras realidades que no te nutren. Pues curiosamente el esplendor de esta mujer, que fue Dios quien se la dio. ¿Quién le dio la belleza a esta mujer? Jehová dijo que Él se la dio. ¿Quién le dio el esplendor a Satanás? Perfecto fuiste desde el día de tu creación hasta que se halló en ti corrupción. ¿Quién creó esa perfección estética? ¿Quién le brindó? Porque Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín protector y perfecto. Satanás es una degeneración de la creación divina. No sé si usted me quiere entender este juego de palabras. Claro que Satanás fue creado por Dios, pero yo lo que quiero decir es que Dios no lo creó como Satanás. Dios lo creó como un ser perfecto. Y sucedió con el hombre. Igual, Dios lo creó perfecto, pero ellos se buscaron muchos males. Querer reprocharle a Dios el desatino de mi inmoralidad es negar la dignidad y autonomía moral que Dios me confirió. Yo no puedo responsabilizar de mis mentiras a Dios. Yo no puedo responsabilizar de mis delitos a Dios. Mis pecados y mis desatinos personales, todos tienen un fundamento en una autogestión soberbia de mi corazón. Cuando yo en desarraigo de mi auténtica comunión con Dios, tomo caminos distintos a los que Dios propone. Pues Dios creó a un querubín fuerte, protector y perfecto, hermoso en todo su esplendor. Y en términos de soberbia, que ese es un absoluto misterio, ¿cuál fue el origen de esa corrupción moral? Por eso el problema del dolor, del sufrimiento y del mal es un absoluto misterio. Es un misterio, por supuesto, inescrutable para nuestro entendimiento finito, pero tuvo un origen y Satanás derivó en esa conducta. Pues miren qué interesante, mis queridos hermanos. Ya hemos visto cómo estos dos contextos, la soberbia, la abundancia de pan, la abundante ociosidad y no fortalecer las manos débiles,
pueden hacer que nosotros nos entronicemos. Ese contexto de ociosidad puede promover un clima narcisista. Ese enamorarse de uno mismo y de uno estar mirando hacia adentro es el auténtico riesgo de la espiritualidad y de la femineidad. Mis queridas hermanas, cuando hay personas que afirman su identidad en la belleza estética, en el esplendor estético y no en el ornato del espíritu afable, que es de gran estima para con Dios, dice el apóstol Pedro, pues el siguiente camino es la lujuria. Y por eso, por mucho que las mujeres hoy no quieran decir que es lujuriosa su manera de vestir, claro que lo es, y también es indecente. Por mucho que quieran esconder, pero esto es ofensivo, es la mente masculina, la cochina. El hombre está mal pensando, yo no me he visto para despertar interés. No te engañes a ti misma. No te engañes a ti misma. Todo ese atavio donde, como diría mi profesor de latín, hay una exhibición gratuita de anatomía, decía el profesor Luis Arconada Merino, una eminente, una lumbrera en la Universidad del Zulia, él nos decía, no habéis dejado nada para la imaginación. Les decía a las muchachas, él había sido sacerdote católico y bueno, iba con esa visión pues pastoral también allá a la escuela, a la Facultad de Humanidades, y decía, parecéis una clase gratuita de anatomía, parecéis una clase, y les decía a las muchachas, no, usted es el cochino de mente, no, cochino de mente no. Hay cosas que hasta el Señor enseña, no se deben mostrar a la gente. Hoy los pronunciados escotes, las formas en las que se exhiben las partes íntimas de la mujer, hoy es la norma social de la moda. Si tú no estás en eso, estás perdida, mujer, y te vas a quedar para vestir santo y te van a decir que no vas a conseguir marido. No, yo creo que hoy debe despertar mucho más interés una mujer que en lugar de despertar deseo sexual, de alguna manera inspira respeto. Y como les decía yo la semana pasada, hoy usted tendrá que elegir en este momento de nuestra vida cultural, social, espiritual, si ser deseada por los hombres o ser respetada por los hombres. Pero parece que estas dos realidades se excluyen dentro de los criterios de la moda contemporánea. No se puede experimentar el respeto hacia la solemnidad de su persona cuando usted está ofertando con sensualidad, ¿verdad?, su intimidad, y usted está ofertándose como una carnada sensual ante los hombres. ¿Por qué? Por el deseo de sentirse deseada. Por ese mórbido deseo que, como la Escritura lo dice, te prostituiste a causa de tu renombre, porque parece que una de las maneras que la cultura ha oxigenado esta degeneración de la feminidad es diciendo, bueno, te voy, fíjate, ofertándote al mercado del deseo, tú vas a adquirir renombre. Te vas a hacer famosa por tu cuerpo y que la gente te conozca porque tú eres la mujer más deseada. No hay competencia para ti, no hay un hombre para ti. Aunque ustedes no lo crean, Satanás puede meter estas estupideces. No hay un hombre que sea digno de tu belleza. Por eso eres mujer deseada por todos, pero de ninguno, dicen ellos. Pero termina siendo una forma de prostitución. Miren qué interesante. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasantes pasaron suya eras. Además de esto tomaste tus hijos, verso 20, e hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Saben que una de las cosas que a mí me sorprende del mundo de hoy es que las campañas proabortistas pueden desarraigar algo tan hermoso como la idea del amor materno? ¿Ha usted conocido un amor más hermoso y más sublime que el de una madre? Por el amor de Cristo. ¿Puede usted imaginar a esa tierna mujer, a esa mujer sacrificada, abnegada, tratando de darle muerte a usted antes de que usted naciera? No nos cabe en la cabeza cómo
aquí no tengo ni que preguntarla. ¿Cuántas veces usted daría su vida por sus hijos? Le pregunto yo a las mujeres y las mujeres dijeran, la doy varias veces. Me sale barato si tengo que morirme 10 veces, me muero 10 veces por mis hijos. Ahora, ¿qué logró la cultura de hoy? ¿Cómo puede desarraigar el corazón de una mujer un sentimiento tan arraigado como el de la maternidad? ¿Cómo puede llegar al nivel del deterioro? Porque curiosamente el pensamiento progresista hoy nos dice de que el aborto es una forma de progreso social porque está reivindicando a la mujer la autonomía y la soberanía sobre su cuerpo. Pero curiosamente las investigaciones genéticas hoy nos demuestran de que en la misma concepción del niño, cuando estos dos gametos se integran, ya genéticamente ese cuerpo no es tuyo. Ese no es una proyección, es decir, no hay una identidad genética porque ya ese niño tiene un código genético, tiene una cédula de identidad biológica distinta a la de su madre, a pesar de que es heredero de parte de ese patrimonio. No puedes decir que es tu propia identidad corporal la que tú estás desechando cuando abortas un niño. Porque hoy toda la investigación científica marcha a contrapelo de estas aberrantes versiones jurídicas donde se le está enseñando a la mujer, igual que en el culto a Baal, a ofrecer sus niños como instrumento de culto a divinidades paganas. El progresismo se equivoca al pensar que esto es progreso, esto es involución social y civilizada. Estamos volviendo miles de años atrás, porque la cultura de la muerte infantil era un elemento distintivo de las culturas paganas. Y hoy estas mujeres que pretenden reivindicar su derecho, miren qué absoluta paradoja. El feminismo surge para reivindicar los derechos de la mujer en términos de dignificación social y política, y luego sus autoras dicen de que la mujer no existe, de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces estas teóricas están terminando por negar el sujeto político que pretenden reivindicar. Si la mujer no existe, ¿qué rayos vas a defender tú en el feminismo? Si la mujer es una construcción social, ¿cuál es el dato objetivo que te hace a ti mujer? Si hasta ser madre ya no lo eres. Porque contra natura hoy quieres abortar y matar a tu niño por razones de una presunta libertad social, civil, y tu cuerpo es tu patrimonio, olvidando incluso que la evidencia objetiva y científica marcha a contrapelo de tus presupuestos y de tus ideas infernales. Pues interesante es ver que decía Chesterton, porque aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, este capítulo 16 de Ezequiel vale la pena estudiarlo, vale la pena detenerse en él, porque usted puede ver gran parte de las variables sociológicas que dan razón de la degeneración de esta cultura. Ya hemos visto cómo el esplendor social, el bienestar engendra hombres muy débiles y desarraigados de muchas cosas. La soberbia la hemos visto, pero ahora estamos viendo algo bien interesante, algo que Chesterton denunciaba. Cuando volvemos al paganismo, donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Postulaba de forma axiomática el célebre pensador inglés. Donde hay adoración animal, siempre hay sacrificio humano. El paganismo es opresivo. El paganismo es totalitario. En el paganismo no existen derechos, porque usted tiene que ser objeto de sacrificio. Y aquí hay una forma opresiva en la que sin duda alguna Satanás hoy quiere sacar provecho de nuestra desorientación espiritual para orientarnos a este rumbo lamentable de deterioro y de destrucción mismo de la naturaleza misma del hombre. Pues hoy la mujer aborta porque volvió al paganismo. Hoy la mujer entrega en sacrificio a sus hijos. Mis queridos hermanos, ante grandes transnacionales, porque detrás de las campañas proabortistas en realidad está un negocio formidable de la IPPF, de la Planned Parenthood,
que tiene cerca de 46.000 clínicas proabortistas alrededor del mundo, y gran parte del material biológico y genético de esos fetos están siendo empleados dentro de la Big Pharma como un instrumento de manipulación genética. Así que el negocio del aborto va más allá de un control demográfico, es un auténtico negocio farmacológico, el empleo de las células madres, el empleo de muchas de este material biológico que luego puede ser empleado como objeto de consumo y de mercado. Es interesante, hermano, los tentáculos infernales hacia donde se dirige nuestra cultura. ¿Por qué? Porque cuando usted se desentiende de Dios en su soberbia, usted termina negando incluso su dignidad. Te divorciaste de ti mismo y aún contra natura hoy asesinas a tus niños. Esa es la realidad del mundo de hoy. Una cultura, miren cómo hasta qué punto nuestra manera de entender el mundo puede afectar la naturaleza femenina. Algo tan arraigado como el deseo de ser madre puede ser desnaturalizado. Podemos lograr un nivel de deshumanización sistemática cuando estas variables tú las abrazas con entusiasmo como horizonte de tu vida espiritual. Aquí estamos viendo un panorama interesante, pero concluyo con las mujeres diciéndoles, bueno, es interesante observar que Dios les permite, claro que sí. Aquí a esta mujer le pusieron brazaletes, le pusieron anillo, le pusieron incluso un zarcillo en la nariz, cosa que ninguno de nosotros hace. Le puso un piercing en la nariz, le puso una diadema en la cabeza, la vistió con atavios reales y la hizo reinar y la llenó de hermosura. Usted puede cultivar esa dimensión siempre y cuando ese no sea el fundamento de su vida. Tenga cuidado que su corazón no idolatre la virtud que Dios le regaló. Tenga cuidado de que su propio esplendor no sea su propio fracaso en el mañana. Que sus mayores triunfos en el día de hoy se conviertan luego en su peor error en el día de mañana. Porque nuestros mejores triunfos, cuando nosotros nos anclamos en ellos y con soberbia los consolidamos, terminan siendo un factor de deterioro espiritual. Y volvamos, sin duda alguna, como cultura y sociedad, a buscar el rostro del auténtico Dios verdadero, porque cuando adoramos a los animales y a las criaturas, siempre va a haber sacrificio humano. Es indetenible la violencia a los derechos humanos cuando no se adora a Dios. Ese es el auténtico riesgo que tenemos como civilización en este momento, que habiéndonos divorciado de Dios, nos estamos divorciando de la dignidad humana. Vamos a ver, porque Pedro ahora tiene otra instrucción más y con esta concluyo. Le está diciendo ahora, vosotros maridos, igualmente vivid como ella, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es interesante, mis queridos hermanos, que hoy, tratando de buscar un modelo de femineidad, pues Pedro nos habla de Sara. Pero cuando usted busca un modelo de masculinidad, los hombres tenemos que mirar es a Cristo. Y miren qué interesante, porque ¿qué significa ser hombre? ¿Qué es ser un hombre? Y nosotros podemos integrar un conjunto de ideas. Usted le pueden decir, para que te portes como un hombre. Y eso significa, ¿qué es lo que significa? ¿Que tengo que pelear contigo? ¿Que tengo que partirte la cara o tengo que golpear a alguien? Otras definiciones en nuestra cultura dice que un hombre tiene que emborracharse. Y yo he encontrado afirmaciones, por ejemplo, donde lo he escuchado, no es que me lo han dicho, para que una mujer respete a un hombre tiene que pegarle el hombre. Hasta que tú no le pegues no te va a respetar. Imagínense esto. Y la mujer hasta que no la golpee el hombre no lo respeta. Entonces yo me pregunto, porque esta es la racionalidad del crimen. El criminal no es respetado, el criminal es temido. Pero al criminal no lo respeta nadie. Estas son dos cosas. Que le tengan miedo es otra cosa. No confundas tenerte miedo con respeto. Que tú quieres que te tengan miedo. Bueno, eso es otro estudio bíblico, porque ya Maquiavelo decía
que es mejor ser temido que ser amado. Pues vas por un muy buen camino según Maquiavelo. Según Nicolás Maquiavelo, es mejor ser temido que ser amado, y si usted interpreta así la masculinidad, pues usted va por un camino maquiavélico, no por el camino cristiano. El respeto es mucho más complejo de conseguir. El respeto es algo mucho más elaborado y mucho más denso en términos de desafío personal. Porque es muy fácil que un hombre pueda prevalecer físicamente sobre una mujer. Es muy fácil. No hay que hacer ningún esfuerzo. La naturaleza misma te brindó competencias físicas superiores a las de la mujer en términos de fuerza. En otros aspectos la mujer es superior. No quiero entrar en esa controversia, pero nadie puede negar que el hombre tiene más vigor y fuerza que la mujer en términos de fuerza física. Imagínense esto. Por eso es que este drama de la ideología de género con los atletas que ahora quieren participar en competencias femeninas, dice, imagínate lo que está pasando en el boxeo cuando estos transgéneros digan, no, yo quiero pelear con una mujer. Eso va a ser un desangramiento terrible, y creo que ya está sucediendo. Lo mismo sucedió con algunas competencias de halterofilia y de pesas, donde un hombre cómo no le va a ganar a una mujer. Pero ganarse el respeto es mucho más complejo. Esto involucra una transformación de vida. Y fíjense, John Piper dijo algo que a mí me puso, y curiosamente, paradójicamente, ser un hombre es cultivar la soberbia para gran parte de las imágenes interétnicas del mundo de hoy. Ser un hombre es pensar de que yo soy superior al resto de la gente, pensar de que yo tengo que afirmarme en el hecho de que mi violencia, mi fuerza es superior al del resto de la mayoría, y la imagen del superhombre es la imagen que de alguna manera sigue fascinando a la masculinidad. Por eso Rambo, Rocky siguen siendo nuestra Cenicienta, ¿no? La Cenicienta de los hombres es Rambo, ¿no? El tipo que puede él solo contra el mundo, heroicamente reivindicar su derecho, y él en soledad, imponiendo su propia ley, les hace saber quién es el soberano de la situación. Aquí el que manda soy yo. Mi palabra es la última. Esto no se discute. Y de alguna manera nos hemos anclado en esta visión que la Biblia confronta abiertamente. Miren lo que Filipenses capítulo 2 nos dice. Aquí tenemos un bosquejo que John Piper decía, qué curioso, yo pasé toda mi vida tratando de hacerme el más fuerte, y curiosamente el camino es la debilidad. No me malinterprete, porque tampoco estamos hablando de una castración masculina. Estamos hablando de una conversión de nuestra soberbia. Y miren lo que dice Pablo escribiendo a los filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Puede usted imaginarse la idea de interpretar a los demás como superiores a usted mismo? ¿Cómo es eso posible sin deteriorar mi salud emocional? ¿Cómo puede ser posible que yo encarne esta visión sin dejar de restarle virilidad a mi conducta frente al mundo? ¿Será que me están invitando a una castración espiritual, social, donde mi masculinidad se vea comprometida a interpretar a los demás como superiores a uno mismo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pues aquí lo que el Señor nos está diciendo, mis estimados hermanos, no es eso. No es la idea de que usted se va a convertir en un eunuco. Lo que nos está enseñando las Escrituras, y una vez más nos lo reitera ahora en la versión masculina, es que nosotros no podemos estar anclados en nuestras propias fuerzas. Cuando usted explora su propia naturaleza, cuando usted explora su propio valor personal, cuando usted trata de interpretar
¿Quién soy yo, vale? ¿Cuáles son mis recursos? ¿De qué valores yo puedo echar mano en mi persona para dignificarme a mí mismo? Cuando usted explora su propia realidad, usted se da cuenta de que usted es un miserable pecador, de que usted es muy frágil, de que la fortaleza masculina también viene de la mano de Dios. Y el espejismo nuestro es pensar que la fortaleza masculina es inherente a nuestra propia constitución. Yo debo tener algo diferente al resto. No, tú no tienes nada diferente, ¿vale? Lo interesante, lo doloroso para nosotros es ser confrontados con la idea de que en muchos aspectos somos débiles, de que somos frágiles. Y la herida masculina es tratar de esconder nuestra debilidad al mundo. No puedo hacer lo que en realidad yo pensaba podía hacer. No puedo ser el Superman de las películas. No puedo ser el superhéroe de mi hogar en muchos aspectos. He fracasado moralmente, económicamente. He fracasado en diversos ámbitos. He perdido muchas batallas. Y parece que yo no soy el hombre que de alguna manera la gente espera que yo sea. Y te encuentras constreñido con una herida mortal que hemos maquillado con soberbia. Pareciera que el esfuerzo de Satanás es decirnos, tú no eres el hombre que deberías ser. Y usted queda lesionado. Pero miren qué interesante, esa misma herida, cuando la resemantizamos desde la perspectiva cristiana, de alguna forma usted puede construir una nueva visión de la masculinidad. Ya no es autoestimación, ahora es cristoestimación la que usted necesita cultivar. Miren cómo David, que es un paralelo, un tipo de Cristo, resolvió esta crisis de la masculinidad. Primera de Samuel, capítulo 17, por favor. Allí usted puede ver al dulce cantor de Israel afrontando un desafío que intimidó a la mayoría de la masculinidad de su tiempo. Miren dónde está el vigor del hombre, dónde está la fortaleza de tu carácter, dónde está la firmeza, porque ¿sabe qué? Las mujeres de las que hablamos hoy necesitan un hombre de verdad a su lado, necesitan un hombre valiente, necesitan un hombre forzado, necesitan un hombre fuerte, que pueda mantenerse firme. Y quizás el dolor tuyo como hombre es saber que tú no estás haciendo eso. La vergüenza de no poder proveer en este momento, la vergüenza de no poder ser fortaleza del hogar, la vergüenza de encontrarnos hoy los hombres, es casi un delito ser hombre en la cultura de hoy. Por eso quizás los discursos de Jordan Peterson tienen tanto mercado en el mundo de la masculinidad. Y muchos lo dicen conservador. No, es que él está devolviendo al hombre su dignidad. Pero frente al fracaso de nuestro proyecto, miren cómo David, frente al mismo desafío, nos brinda una imagen distinta de la masculinidad, afrontando los diversos desafíos que como hombres tendremos. Como hombres vamos a tener que pelear con la vida, con el trabajo, con desafíos, con complejos, con temores. ¿Quién puede negar que no tenemos que pelear? Dios nos dio un alma guerrera. Y quizás por eso tenemos tanta sensibilidad por los deportes de combate, ¿no? Por eso nos fascina el combate, nos fascina la idea donde la masculinidad se ve comprometida, porque usted, Dios lo diseñó como sin duda alguna lo diseñó como alguien que tiene que dar batallas, pero no quiere ser un perdedor. Y el temor a perder incluso inhibe que tú te sumes a la lucha. Miren lo interesante de cómo frente a una intimidación formidable, no voy a tener tiempo de terminarlo, pero me da una excusa maravillosa para hablar de la masculinidad la semana que viene. Miren lo que dice acá. Estaba un gigante en el escuadrón de los filisteos. Y miren lo que pasó.
Capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Hermano, le faltaban, según algunas medidas conservadoras, le faltaban 3 centímetros para los 3 metros. Le voy a dar una referencia. Mire usted el tamaño, mire la mezanina. Ese era el tamaño de Goliat. Ese tipo era intimidante, naguará, pero no era larguilucho. La franela pesaba 50 kilos. Imagínense que le vienen a desafiar, ¿no? ¿Querés pelear? Y le salga un animal así, muchacho. Entonces dice usted, muchacho, pero como hombre no puedo dejar de echar para adelante, ¿verdad? Tengo un desafío allí. Mire lo que está maquinando la mente masculina, ¿no? Y lo que está ahí, pero es intimidante la imagen de omnipotencia formidable de mi enemigo. Y aquí nos encontramos aquí a este tipo, miren lo que traía. Y traía un casco de bronce en su cabeza, miren la gorra, y una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía glebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Y saben quién era el hombre más alto de Israel? Que de los hombros hacia arriba ninguno tenía la estatura de él. Saúl, el líder nacional, el que debería ser el modelo de la masculinidad, ¿no? El guerrero, el que tiene que estar en la vanguardia de la batalla. Le estaban temblando las piernas del otro lado del campamento. Y dice la Escritura: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y lo serviremos. Añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y aquí está una pregunta neurálgica y nuclear para la masculinidad. ¿Habrá un hombre que eche pa'lante para afrontar este desafío? Y la Escritura dice, y David era hijo, y oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se está dando cuenta que aquí hay una crisis de la masculinidad. Aquí hay un hombre con miedo. Aquí está como en la iglesia La Cruz, de donde yo vengo, la iglesia, había un hermano que desde muchacho había sido fisicoculturista y boxeador. Medía como 1,90. Era un hermano, el hermano Hermigio Ballester, un gran amigo, un hermano, un hombre de Dios, al que yo, porque tengo mucho aprecio, pero él todos los días a las 5 de la mañana se paraba a entrenar con pesas, era boxeador y era un siervo de Jehová también. Ustedes saben que Foreman también era pastor, ¿no? Y después de que Foreman, el peso pesado, era cristiano e incluso oraba porque después que había golpeado al otro hombre, ¿no? Pero era boxeador, Foreman era un predicador. Y sucedía lo mismo con el hermano Hermigio, pero el hermano Hermigio era bastante negrito de color y tenía un Maverick con los vidrios oscuros, no se veía nada para adentro, muchacho. Y me acuerdo una vez que saliendo de la iglesia, muchacho se atravesó la avenida Delicia y un tipo se le quiso adelantar y casi chocan, le llegó. Muchacho, y el tipo se bajó del carro y le dio a la capota del carro: ¡pum! ¡Bájate de ahí para que nos matemos! ¡Bájate de ahí! Muchacho, y el hermano Hermigio, que había que atajarlo, porque en su pasada vieja manera de vivir, se ha bajado ese negro muchacho apretado del Maverick que no cabía adentro.
y salió, andaba en franelilla porque estábamos trabajando allá en la iglesia. Y cuando el tipo vio al tipo, vio que se bajó el hermano para una montaña de músculo y boxeador. Imagínense esa masacre de lesa humanidad que hubiera pasado ahí. El tipo le dijo: no, chico, negrito, no te pongas así. No, ¿cómo vas a creer, chico? Y casi que le pule el carro así por encima. Yo me imagino que así estaba Saúl y los ejércitos de Israel frente a la intimidación de aquel tipo. No, negrito, y casi que lo abraza y le pide un selfie para tomarse la foto con él. Le dice, eso fue comiquísimo, yo me acuerdo, fue memorable. El hermano Hermigio, en varias ocasiones, nada más parándose enfrente, fue un elemento de intimidación. En la construcción del templo tuvimos mucha oposición. Pero ¿cómo se resolvió la crisis de la masculinidad? Y esto lo vamos a terminar de responder la semana que viene. ¿Cómo se respondió a la crisis de este hombre? Afirmándose en que yo soy más fuerte que Goliat. Comparando destrezas militares, competencias físicas, desempeños terrenales. No. El énfasis de David no fue mirar el esplendor de Goliat, ni siquiera tampoco mirar las destrezas que habían en él. La perspectiva que le devuelve al hombre su dignidad, su virilidad, aquello que te va a hacer valiente, es lo que decía Agustín de Hipona: témele a Dios para no temerle a más nadie. Después que tú le temes a Dios, todos los demás temores se despabilan. Y David incluso se preguntó de manera retórica algo que comprometió la masculinidad en aquel momento: ¿y quién es este para desafiar a los escuadrones de Jehová, el Dios de los ejércitos? Tú vienes contra mí con jabalina, con lanza y espada. Y así usted debe responder, porque ahí es donde el débil dice: fuerte soy. Mi fortaleza no está en mí. El protagonista de mi vida no soy yo. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Así usted puede decir entonces, en medio de la guerra de su mañana, diga el débil: fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie y oremos para ser despedidos. La semana que viene seguiremos explorando este maravilloso y formidable concepto. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias porque tú eres la fuente de nuestro ser, de nuestra vida. Estamos absolutamente enamorados de ti, Señor, conmovidos por tu presencia, por tu amor, tu misericordia. Tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Tú le devuelves al hombre su dignidad, tú le devuelves al hombre su valentía. Después de todo, solamente somos hombres en ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a afrontar los desafíos del mañana con firmeza, con valentía, con virilidad, pero la que viene de ti, no la que viene de nosotros mismos. En comparación, nosotros somos los más débiles de todos los hombres, pero en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestras fuerzas están en ti centradas, y nuestra provisión y nuestro vigor vendrán de tu mano. En tu nombre damos gracias, Jesús. Amén y amén.